Espera, antes de hacer clic en otro video necesitas escuchar esto. Un veterano de guerra, un perro leal, un helicóptero perdido en el bosque durante 30 años y documentos que demuestran que una operación militar nunca ocurrió oficialmente. Suscríbete ahora y activa la campanita. Dale like y prepárate para una verdad que reescribirá la historia. Dicen que algunas cosas en el bosque deberían quedarse olvidadas, pero aquel día el veterano y su perro no pudieron ignorar el sonido del viento golpeando las hélices oxidadas de un helicóptero abandonado. Lo que encontraron dentro no era lo que esperaban, era un secreto sellado durante décadas, y alguien no quería que lo descubrieran. Diego Morales tenía exactamente 58 años cuando todo comenzó. Era un hombre tranquilo, alguien que había aprendido a vivir con sus demonios en lugar de luchar contra ellos constantemente. Había servido en la Marina Mexicana durante 28 años participando en operaciones que había jurado nunca discutir. Operaciones que lo mantuvieron despierto en las noches. Operaciones que lo habían llevado finalmente a retirarse, a buscar paz en un lugar lejano. Se había comprado una pequeña propiedad en las montañas de Guerrero, en una región remota donde pocos turistas iban y donde la tecnología moderna apenas había penetrado. La propiedad tenía una cabaña pequeña, un bosque denso, y lo que Diego necesitaba más que cualquier otra cosa: soledad. Fue allí donde conoció a Tormenta. El perro era un pastor alemán grande, probablemente en sus años dojos, con un pelaje gris oscuro que le hacía parecer como un espíritu del bosque. Tormenta había aparecido una mañana, emergiendo de entre los árboles como si hubiera estado esperando a Diego toda la vida. El perro estaba en buenas condiciones físicas, aunque sus ojos mostraban una inteligencia que iba más allá de lo ordinario. Diego supo instintivamente que Tormenta no era un perro salvaje. Era un perro que había sido entrenado. Un perro que había sido utilizado para algo importante. ¿De dónde vienes, amigo?, preguntó Diego extendiéndole la mano. Tormenta la olió cuidadosamente, luego metió su cabeza bajo la mano de Diego en un gesto de aceptación. El perro se quedó. Durante los primeros meses, Tormenta fue el compañero perfecto. No era excesivamente entusiasta. No era destructivo. Simplemente estaba allí, presente, compartiendo la soledad con Diego. Ambos parecían entender que tenían un pasado que no necesitaba ser discutido. Ambos parecían estar buscando redención de diferentes maneras. Pero Tormenta tenía comportamientos extraños. El perro ocasionalmente desaparecía durante horas, luego regresaba sin explicación. Se ponía rígido cuando escuchaba helicópteros, aunque pocas veces pasaban por esa región remota. Y ocasionalmente, especialmente en noches sin luna, Tormenta miraba hacia el bosque occidental con una intensidad que sugerían que sabía algo que Diego no sabía. Fue una mañana de agosto cuando todo cambió. Diego estaba en el porche de su cabaña tomando café cuando escuchó un sonido que no había oído en años. El sonido inconfundible de hélices rotando lentamente. Diego levantó su cabeza. El sonido venía del bosque occidental, el área hacia la que Tormenta frecuentemente miraba. Pero no era un helicóptero que volaba. Era un helicóptero que ya había caído. Las hélices se movían solo por el viento, chocando contra el fuselaje oxidado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Diego a Tormenta. El perro ya estaba de pie mirando hacia el bosque. Sin esperar instrucciones, Tormenta comenzó a caminar hacia el bosque occidental. «Espera», dijo Diego, pero no con firmeza. Parte de él sabía que necesitaba ver esto. Necesitaba saber qué había estado ocultando Tormenta durante todos estos meses. Diego tomó su machete y su teléfono móvil, que tenía servicio limitado, y siguió al perro. Tormenta lo guió profundamente en el bosque, más profundamente de lo que Diego jamás había caminado. El perro conocía el camino, evitando obstáculos, saltando sobre raíces, moviéndose con la precisión de alguien que había practicado esta ruta muchas veces. Después de 30 minutos de caminar, llegaron a un claro, y allí, entre los árboles, estaba el helicóptero. El helicóptero era viejo, muy viejo. Probablemente llevaba 30 años o más en el bosque. El fuselaje estaba completamente oxidado. Las hélices estaban rotas y oxidadas. Las ventanas estaban opacas por la edad y la suciedad. Pero lo más sorprendente era que parecía estar intacto, como si hubiera realizado un aterrizaje de emergencia y hubiera sido simplemente abandonado. «Dios mío», murmuró Diego. Examinó más de cerca el helicóptero. En el lateral del fuselaje, a través del óxido y la suciedad, podía ver letras pintadas. Letras que indicaban que era un helicóptero militar. Mexicano. Diego caminó alrededor del helicóptero, documentando todo con su teléfono. Fotografías del fuselaje, de las hélices, de los números de serie parcialmente visibles, de cualquier número de identificación que pudiera ver. Luego se acercó a la puerta de la cabina. Estaba cerrada, pero no cerrada con llave. Diego la abrió cuidadosamente.
Dentro, el aire era fresco, probablemente porque el helicóptero había estado expuesto a los elementos durante décadas. Lo que vio en el interior lo heló hasta la médula. Había asientos, había instrumentos, había lo que parecía ser equipo de comunicaciones. Y había papeles. Pilas de papeles apilados en el piso, parcialmente desintegrados por la edad y la humedad, pero algunos aún legibles. Diego entró en la cabina cuidadosamente, como si estuviera violando un templo antiguo. Los papeles que podía leer contenían información sobre una operación. Fechas, coordenadas, nombres de personas y palabras que hicieron que Diego sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Operación Fantasma. Objetivo. Carteles. Civiles. Colateral aceptable. Diego se sentó en el piso de la cabina, sus manos temblando mientras leía los documentos. Lo que estaba descubriendo era un crimen masivo. Una operación que oficialmente nunca había existido. Una operación que había sido completamente negada por el gobierno. Según los documentos, en 1991, una operación militar conjunta había sido llevada a cabo contra un cartel de drogas. El objetivo era una hacienda donde se suponía que los líderes del cartel estaban reunidos. Pero algo había salido terriblemente mal. El helicóptero había sido derribado, no por enemigos, por su propio fuego amigo, o por fuego intencional. Los documentos eran ambiguos, pero la implicación era clara, y la operación había resultado en la muerte de 18 civiles. 18. Hombres, mujeres, niños. Población civil que no había hecho nada. Los documentos indicaban que los cuerpos habían sido enterrados en el bosque, que la operación había sido cubierta, que los registros militares habían sido alterados, que todo había sido eliminado de los archivos oficiales. Diego fotografió cada página que podía leer, documentó cada número de serie que podía encontrar, y luego, con cuidado, empacó los documentos más legibles en su mochila. Tormenta estaba sentado afuera del helicóptero, esperando. El perro sabía lo que estaba adentro. El perro había estado esperando años por alguien que pudiera exponer la verdad. Cuando Diego regresó a la cabaña, hizo algo que no había hecho en 30 años. Contactó a un periodista. Específicamente, contactó a María Elena Rodríguez, una reportera de investigación que había estado documentando crímenes de guerra durante 20 años. Era una mujer tenaz, alguien que no se dejaba intimidar por gobiernos o militares. «Tengo algo para ti», le dijo Diego cuando ella respondió al teléfono. «¿Quién es?», preguntó ella. «Alguien que encontró un helicóptero perdido y documentos que demuestran una operación que el gobierno ha estado ocultando durante 30 años». Hubo silencio. Luego, «¿Dónde estás?». María Elena llegó 2 días después trayendo consigo un equipo de expertos, fotógrafos, historiadores militares, abogados de derechos humanos. Cuando vieron el helicóptero, su reacción fue inmediata. «Esto es increíble», dijo María Elena. «Un helicóptero militar perdido durante 30 años, completamente fuera de los registros oficiales. Y si los documentos son auténticos», se giró para mirar a Diego. «Esto podría ser el descubrimiento más importante en años». Los expertos fotografiaron todo, documentaron números de serie, analizaron los documentos, y lo que encontraron confirmó lo peor de las sospechas de Diego. El helicóptero era un UH-1H Huey asignado a la Marina Mexicana. Según los registros oficiales, nunca había existido, no había en los archivos. Había sido eliminado completamente de todos los registros. La operación había ocurrido exactamente como los documentos indicaban. 18 civiles habían muerto, y todo había sido cubierto. La historia se publicó en el periódico más importante de México. Helicóptero militar perdido, descubierto en bosque. Evidencia de operación encubierta que mató a civiles inocentes. La reacción fue inmediata y explosiva. Políticos demandaban investigaciones. Militares profesionales se alejaban de la institución avergonzados. Familias de las víctimas, que no sabían qué había pasado con sus seres queridos, finalmente obtenían respuestas. Una investigación federal fue abierta. Los registros militares fueron reabiertos. Fueron encontrados más documentos que confirmaban lo que ya se sabía. Una operación había ocurrido. Civiles habían muerto. Y todo había sido cubierto, para proteger reputaciones, para proteger carreras militares, para proteger la imagen de la institución. Pero Diego no podía celebrar la exposición de la verdad, porque con la verdad también vinieron las amenazas. Comenzaron las amenazas inmediatamente después de que la historia fue publicada. Primero fueron correos electrónicos anónimos. «Has cometido un error», decían. «Deberías haber dejado el pasado donde pertenece». Luego fueron llamadas telefónicas. Hombres que no se identificaban, diciendo cosas como «es peligroso saber demasiado» y «podrías desaparecer fácilmente en el bosque».
Luego vinieron los visitantes. 3. Hombres aparecieron en la propiedad de Diego una tarde. Hombres que no se identificaron, pero que tenían el porte de personas entrenadas militarmente. Hombres que tenían órdenes. Diego Morales, dijo el hombre mayor. Trabajaste en la Marina. Sabes cómo funcionan las cosas. Sabes que hay secretos que existen por razones. Sabes que exponer ciertos secretos puede poner vidas en peligro. He visto suficientes vidas en peligro, respondió Diego con calma. Y sé que decir la verdad es lo correcto. La verdad, dijo el hombre con desprecio, es lo que el gobierno dice que es. Fue entonces cuando Tormenta actuó. El perro, que había estado observando desde el porche, saltó. Atacó al hombre. Los otros 2 hombres sacaron armas, pero Tormenta fue más rápido. El perro mordió al segundo hombre en el brazo. Desarmándolo, Diego, utilizando su antiguo entrenamiento, tomó el arma y la apuntó a los hombres. Váyanse, dijo Diego. Ahora, los hombres se fueron, llevándose con ellos a su compañero herido. Pero fue claro que el mensaje había sido enviado. Diego estaba en peligro. Después del incidente, las autoridades proporcionaron protección. Agentes federales fueron asignados a la propiedad de Diego. Fue ofrecida relocalización, pero Diego se negó. He pasado mi vida corriendo, dijo Diego. De mis demonios, de mi culpa. He llegado a un punto donde no voy a correr más. Si morir es el precio de la verdad, entonces así sea. La determinación de Diego se hizo pública, y la opinión pública cambió en su favor. Medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Organizaciones de derechos humanos se involucraron. Presión internacional fue aplicada al gobierno mexicano. Finalmente, una investigación completa fue abierta. Fueron localizados los restos de las 18 víctimas. Fueron identificadas. Fueron dadas a sus familias para un entierro apropiado. Fueron honradas. Y fueron llevados a juicio varios oficiales militares por cobertura de crímenes de guerra. No todos fueron condenados. El sistema judicial estaba lleno de la misma corrupción que había permitido que la operación fuera cubierta. Pero algunos fueron condenados. Algunos fueron forzados a retirarse. Y la verdad finalmente fue establecida en el registro oficial. 2 años después del descubrimiento del helicóptero, Diego estaba sentado en su porche nuevamente con Tormenta a su lado. El perro estaba más viejo ahora, más tranquilo. El perro había pasado años en el bosque esperando que alguien encontrara el helicóptero, esperando que alguien expusiera la verdad. Finalmente su misión estaba completa. Un documentalista vino a entrevistar a Diego para una película sobre el caso. ¿Cómo supo Tormenta dónde estaba el helicóptero?, preguntó el documentalista. Diego miró al perro. No lo sé. Creo que Tormenta fue entrenado en algún momento para estar cerca de operaciones militares. Tal vez fue el perro de búsqueda y rescate en esa operación de 1991. Tal vez vio lo que sucedió. Y pasó 30 años esperando que alguien lo escuchara. ¿Crees que Tormenta sabía qué secreto guardaba el helicóptero? Creo que los perros saben más de lo que generalmente reconocemos, dijo Diego. Saben sobre la muerte, saben sobre la verdad. Y si estás dispuesto a escuchar, pueden guiarte hacia lo que necesita ser expuesto. La película, cuando se estrenó, fue vista por millones de personas. La historia de un veterano que encontró un helicóptero perdido se convirtió en un símbolo de la importancia de la verdad y la responsabilidad. Diego recibió reconocimientos internacionales. Fue invitado a hablar en conferencias sobre derechos humanos. Fue contactado por otras personas que sabían de secretos gubernamentales, personas que ahora se sentían empoderadas para hablar. Pero Diego simplemente quería vivir en paz. 5 años después del descubrimiento, Diego estaba envejeciendo. Su cabello se había vuelto completamente gris. Sus manos temblaban más. Y Tormenta, el perro que lo había guiado hacia la verdad, estaba muriendo. Una noche fría de diciembre, Diego despertó para encontrar que Tormenta no estaba respirando. El perro que había esperado 30 años, que había soportado tanto, finalmente había encontrado paz. Diego lloró. Lloró por el perro que lo había salvado. Lloró por las 18 personas que finalmente habían sido honradas. Lloró por todos los secretos que aún permanecían ocultos en bosques, en archivos clasificados, en las mentes de personas que sabían la verdad. Enterró a Tormenta en la montaña, bajo un árbol antiguo, en el mismo bosque donde el perro había estado esperando durante 30 años. Puso una placa. Tormenta, un perro que reveló la verdad. Diego vivió 3 años más después de que Tormenta muriera. Durante ese tiempo, continuó hablando sobre la importancia de exponer la corrupción y la verdad. Fue un testigo de lo que un individuo ordinario podía lograr si tenía el coraje de enfrentar a poderes poderosos. Cuando Diego finalmente murió, a los 63 años, su obituario fue escrito en periódicos de todo el mundo. El veterano que expuso el crimen de guerra secreto, descansa en paz.
Pero la verdadera historia no era sobre Diego. Era sobre Tormenta. Era sobre un perro que había cargado un secreto durante 30 años, esperando pacientemente que alguien lo escuchara. Y cuando finalmente fue escuchado, cambió todo. La historia de Diego y Tormenta se convirtió en un símbolo de que la verdad, sin importar cuán profundamente sea enterrada, eventualmente sale a la luz. Y que a veces nuestros compañeros más leales son aquellos que nos guían hacia lo correcto, incluso cuando el camino es peligroso. ¿Puedes creer que esto pasó? Un helicóptero perdido durante 30 años, documentos que reescriben la historia, y un perro que guardó un secreto durante toda una vida. Suscríbete ahora para más historias reales sobre veteranos y sus perros heroicos. Dale like si crees que la verdad siempre sale a la luz. Comparte si piensas que necesitamos más héroes como Diego y Tormenta. Comenta, ¿qué harías si encontraras un secreto gubernamental? Nos vemos en la próxima historia de Veteran Dog Tales.